hasta aquí se Mayra, puede visualizar. también empezamos, ¿no? Vamos a hablar de una de las anemias que también es frecuente, ocupa el tercer lugar de las anemias, detrás de las anemias por deficiencia de vitamina B12, que son las anemias hemolíticas, ¿no? ¿Qué podemos decir las anemias hemolíticas? Tienen un tiempo de vida corto, hay aumento de la eritropoyetina, hay aumento de la eritropoiesis, hay acúmulo de productos del catabolismo y destrucción de los glóbulos rojos, ¿no? Como son los esquistocitos. Vemos que tienen diferentes etiologías. Desde las intrínsecas, unas relacionadas con la hemoglobina, otras relacionadas con enzimas eritrocitarias, relacionadas con la membrana eritrocitaria, y las extrínsecas relacionadas a sustancias químicas, fragmentación, las relacionadas con el sistema inmunológico y las infecciosas. Y si nosotros queremos clasificarlas según el sistema de clasificación por herencia, tenemos las congénitas, adquiridas, según su mecanismo de acción, encontramos a las corpusculares y las extracorpusculares. Según el lugar donde se produce la hemólisis, puede ser intravascular o extravascular, que mayormente es el vaso y el hígado que cumplen esta función. Según la herencia, mecanismo y lugar donde se producen, podemos ver que tenemos a los trastornos de la membrana eritrocitaria, como son la esferocitosis, la eliptocitosis, ¿no? Que mayormente tienen una relación congénita, corpuscular y extravascular, así como los trastornos del metabolismo del eritrocito, con disminución del piruvato quinasa y la disminución de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que también tienen ese trasfondo, ¿no? Congénitas, corpusculares y extravasculares. También los trastornos de la hemoglobina, como son las talasemias y las hemoglobinopatías, ¿no? Que también tienen este trasfondo, que son congénitas, corpusculares y extravasculares. Dentro de las intravasculares tenemos las inmunes, las aloinmunes y las autoinmunes, que pueden ser adquiridas o extracorpuscular. Y entre el grupo de otros tenemos a la hemoglobinuria paroxística nocturna, a las microangiopatías y al hiperesplenismo, ¿no? Acá otra gráfica para tenerla en cuenta todas las causas o la etiología de las anemias hemolíticas. Y acá otro gráfico donde se demuestra que las extravasculares se producen en el vaso y en el hígado, y las intravasculares, como su nombre lo dice, en el torrente sanguíneo de los vasos sanguíneos. ¿Qué signos y síntomas encontramos en las anemias hemolíticas? Entre los síntomas, cuando la hemólisis es leve o moderada, puede ser asintomática. También encontramos la dificultad respiratoria, fatiga, confusión, dolor lumbar, debilidad, dolor tóraco-abdominal. Entre los signos, bajo gasto cardíaco, taquicardia, palidez, ictericia, orina oscura, úlceras de miembros inferiores, hepatoesplenomegalia leve, coleritiasis. Dentro del laboratorio, es importante, chicos, siempre se preguntan los exámenes, vienen en la mayoría de exámenes, y les voy a preguntar al final. Dentro del laboratorio, en el tema hematológico, el hemograma se encuentra alterado, los reticulocitos están aumentadas, encontramos esquistocitos en frotis de sangre periférica, el CUMS directo e indirecto son positivos, encontramos una actividad reactiva en médula ósea, y es bueno tomar el examen de electroforesis de hemoglobina para determinar si estamos frente a una talasemia. En cuanto a bioquímica, como hay destrucción celular, la deshidrogenasa láctica va a estar aumentada, las bilirrubinas indirectas aumentadas por la destrucción de los glóbulos rojos, aptoglobina disminuida, hemoglobinuria, presencia de hemoglobinuria y hemosideruria. Acá algo más específico, ¿no? Que ya lo mencionamos. Yo voy a preguntar al final cómo están los reticulocitos. Ustedes tienen que contestarme, están aumentados. La bilirrubina indirecta está aumentada. El lactato de deshidrogenasa está aumentada.
y la aptoglobina está disminuida. Yo les voy a preguntar eso, chicos, cualquiera de esas. ¿Cómo organizamos, cómo nos organizamos para hacer el diagnóstico, ¿no? De anemia hemolítica? Vemos que hay destrucción de glóbulos rojos, nos vamos al origen, si es congénito o adquirido. Si es congénito, tenemos la opción que sea un defecto de membrana, que sea una alteración de la globina, un déficit enzimático. Si es un defecto de membrana, estaremos pensando en una esferocitosis, ¿no? Eso también les voy a preguntar, chicos. Si es una alteración de la globina, estamos pensando si es cuantitativo o cualitativo. Si es cuantitativo, estamos pensando en las talasemias, que están relacionadas con las cadenas alfa, y las beta-talasemias, si están relacionadas con las cadenas beta, ¿no? En cuanto a lo cualitativo, hay mutaciones en los genes, alteraciones cromosómicos, y esto van a resultar dándonos una hemoglobina S o una hemoglobina fetal. Cuando hay un déficit enzimático, vemos que alteraciones metabólicas están alteradas, si es la vía glicolítica o la vía de las pentosas, ¿no? Como vimos anteriormente, puede ser una alteración en la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa o en la vía de las piruvatoquinasas. En cuanto al origen, si es adquirido, vemos si es inmune o no inmune. Si es inmune, tenemos que ver si son autoanticuerpos o la presencia de inmunocomplejos. Si son autoanticuerpos, vemos que inmunoglobulina está alterada. Si vemos que es la IgG, serán anticuerpos calientes. Y si es la IgM, anticuerpos fríos. Eso también les voy a preguntar, chicos. Las no inmune, producidas por angiopatías, pueden ser micro o macro angiopatías. Dentro de las microangiopatías tenemos a la trombocitopenia trombótica, tenemos al síndrome urémico hemolítico, tenemos a la hipertensión arterial maligna, a la coagulación intravascular diseminada y al carcinoma. Dentro de las macro tenemos básicamente de origen valvular. Tenemos otras relacionadas al esplenismo y otros relacionadas al daño corpuscular, como por ejemplo la hemoglobinuria paroxística nocturna. Vamos a detallar algunas de ellas. Anemias hemolíticas corpusculares, que mayormente son congénitas. Hay alteración en la membrana eritrocitaria, alteración en la formación de la hemoglobina y enzimopatías. Acá tenemos algunas. Cuando hay déficit, por ejemplo, de la formación de anquilina, ¿no? No es tan frecuente. Su mecanismo molecular sí tiene relación con la destrucción celular. También tenemos déficit de la banda 3, déficit de la beta-espectrina, déficit de la alfa-espectrina, que básicamente estos dos constituyen el esqueleto del glóbulo rojo, déficit de la proteína 4,2, ¿no? Si pueden ver, las más frecuentes es justamente el déficit de la anquilina. En cuanto a la esferocitosis hereditaria, sabemos que es un déficit o anormalidad de las proteínas de membrana del eritrocito. En el hemograma tenemos que ubicarnos más o menos dentro del 100%, el 10% lo conforman los eritrocitos, los esferocitos, ¿no? Como pueden ver acá. No tienen esa biconcavidad, sino son, como su nombre lo dice, totalmente redondos. Son una esfera, ¿no? Podemos ver que la concentración de hemoglobina corpuscular media está elevada. Y si nosotros para corroborar este diagnóstico tenemos que hacer la prueba de fragilidad osmótica. Eso también les voy a preguntar, chicos, qué prueba se realiza para hacer el diagnóstico de esferocitosis hereditaria. Y esto también en la mayoría de exámenes, la prueba de fragilidad osmótica, ¿no? Que se hace a la hora y a las 24 horas. ¿Cuál es el tratamiento ideal para este tipo de, de patologías? El tratamiento es la esplenectomía, ¿no? Una vez que se ha realizado la esplenectomía, se les da ácido fólico.
Acá igual, ¿no? Ejemplos de esferocitosis, no tienen esta biconcavidad que le da ese halo interno eh, transparente, por decirlo de una forma, ¿no? Miren, los esferocitos no tienen eso. Y también tenemos a la eliptocitosis, también que es una alteración de membrana, ¿no? Tienen esa característica. En cuanto a las eritroenzimopatías de mayor frecuencia o mayor interés clínico, tenemos alteraciones en el metabolismo glucolítico. Dentro de esto, la glucosa 6-fosfata, que ya lo mencionamos, alteraciones en aldolasa, piruvato quinasa. Dentro del metabolismo óxido reductor, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, tenemos a la glutatión reductasa, glutatión peroxidasa. Dentro del metabolismo de los nucleótidos tenemos adeninatoxinasa, adenosin desaminasa, ¿no? Que son dentro de cada una de ellas las más frecuentes. Y miren, pues todo es el metabolismo eritrocitario y básicamente donde se ven alteradas las enzimas para que intervienen en este metabolismo están acá ubicadas, ¿no? El déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa está ligada es una patología hereditaria ligada al cromosoma X. Sus desencadenantes son las sulfas, la nitrofurantoína, furazolidona, fenazopiridina, algunas patologías infecciosas como la neumonía, sepsis, el fabismo, la acidosis, todas esas están relacionadas justamente con el déficit de la glucosa 6-fosfato, ¿no? El diagnóstico se mide la actividad enzimática al establecer el tipo de mutación, o sea, se hace con una metodología molecular, ¿no? Reacción en cadena de la polimerasa. Tratamiento, evitar oxidantes. También otra opción es la esplenectomía y transfusiones permanentes. La anemia drepanocítica es una mutación puntual, es el cambio del ácido glutámico por valina en la posición 6 de la cadena beta. Dentro de la clínica vemos que hay crisis vasooclusivas que producen infartos y esto va a producir unos dolores de moderado a severos. Crisis megaloblásticas por déficit de vitamina B9, crisis aplásicas relacionados al parvovirus B19. En el hemograma vamos a ver una amplitud de distribución eritrocitaria por encima del 14.5%, drepanocitos y también dianocitos en lámina periférica. Cuando hacemos un estudio de médula ósea, encontramos aumento de la hemosiderina, aumento de la celularidad y detención de la maduración. Para hacer el diagnóstico tenemos que utilizar un proteinograma electroforético de hemoglobina para detectar la hemoglobina S. Dentro del tratamiento debemos darle al paciente folato. El paciente depende de muchas transfusiones, hidratación e hidroxiuria para eliminar las alteraciones del glóbulo rojo, ¿no? Glóbulos rojos anormales. Para eso se usa la hidroxiuria. Las talasemias, que, que están relacionadas a la falta de síntesis parcial o total de las cadenas alfa y beta. La clínica, vemos que hay crisis vasooclusivas, infartos, crisis megaloblásticas, crisis aplásicas también relacionadas con el parvovirus B19. En el hemograma que vamos a encontrar microcitosis, la concentración de hemoglobina corpuscular media y la amplitud de distribución eritrocitaria van a estar normales. Va a haber hipocromía en lámina periférica, dianocitos. En el estudio de médula ósea, aumento de la hemosiderina. Va a haber detención de la maduración de los glóbulos rojos. Y de acuerdo a la severidad clínica, vamos a encontrar que pueden ser mayor, intermedia o menor, ¿no? Para eso se le determina talasemia mayor,
beta o talasemia menor beta, ¿no? O talasemia mayor alfa o talasemia menor beta. Dentro del tratamiento van a depender mucho de las transfusiones. Vamos a dar algunos quelantes del hierro, como es la de feroxamina, que es un quelante del hierro. ¿Y por qué usamos quelantes? Porque como son dependientes de la transfusión, sus niveles de ferritina superan los 1000 nanogramos por decilitro. Entonces, al superar los 1000, podemos ocasionar una hemosiderosis. Por lo tanto, debemos usar quelantes del hierro, como es la deferoxamina. Y, si es posible, llegar a un trasplante de médula ósea. Dentro de las características clínicas, podemos encontrar un cráneo en cepillo, como podemos ver en la diapositiva, ¿no? Tomando una radiografía lateral. Otra de las patologías que, si bien es cierto, no es tan frecuente, tenemos a la hemoglobinuria paroxística nocturna, ¿no? Que es un defecto adquirido de la membrana. Hay una acción lítica aumentada del complemento. En cuanto a la clínica, lo padecen más el sexo femenino que el masculino, o no, disculpen, la proporción es igual. Una de las características clínicas es la hemólisis más la trombosis y la pancitopenia. Esta hemoglobinuria paroxística nocturna puede evolucionar a un síndrome mielodisplásico o una leucemia mieloide aguda. Para el diagnóstico, chicos, se hace la prueba de Ham, la prueba de la sacarosa o la citometría de flujo. Esto les voy a preguntar, chicos. También viene muy seguido en los exámenes. Y el tratamiento es un tratamiento monoclonal con eculizumab, ¿no? Eculizumab ayuda a mejorar el estatus de la membrana del glóbulo rojo, detiene la acción lítica del complemento. Y el diagnóstico, básicamente a través de la citometría de flujo, se ve con la ausencia del CD55 y el CD59, ¿no? Que son proteínas del glóbulo rojo que no las tienen los pacientes que padecen de hemoglobinuria paroxística nocturna. Importante esto también, chicos, viene mayormente de los exámenes. Un glóbulo rojo normal debe tener CD55 y CD59. Las hemoglobinurias paroxísticas nocturnas carecen de esas dos proteínas, ¿no? Por eso es que el sistema monofagocítico las destruye. Anemias hemolíticas extracorpusculares o adquiridas. Ahí tenemos las anemias hemolíticas inmunes, anemia hemolítica por defectos o efectos químicos, como son los medicamentos, anemias hemolíticas por un proceso infeccioso, anemia hemolítica por una interferencia mecánica. Dentro de los inmunes podemos ver las aloinmunes o las autoinmunes. Dentro de las aloinmunes producidas por aloanticuerpos, ejemplo, las reacciones hemolíticas posttransfusional, a un paciente que es O le pasan A y genera justamente el desarrollo incontrolado de aloanticuerpos. La enfermedad hemolítica del recién nacido, ¿no? También es otro. En cuanto a autoinmunes, tenemos autoanticuerpos que pueden ser calientes o fríos, ¿no? Ya sabemos que los anticuerpos calientes son los IgG y los anticuerpos fríos son los IgM. Eso también les voy a preguntar, chicos. La etiología, importante la etiología, sobre todo los autoinmunes, una de las patologías más frecuentes es la anemia hemolítica autoinmune, ¿no? Ocasionada por inmunoglobulina IgG, ¿no? Para esto tenemos varios exámenes que podemos solicitar para hacer el diagnóstico y a veces también están relacionadas con otros o algunas patologías como por ejemplo los trastornos linfoproliferativos como el linfoma, leucemia, sobre todo la leucemia linfática crónica está relacionada fuertemente con la anemia hemolítica autoinmune, el lupus también, las artritis, ¿no? Como son enfermedades autoinmunes tienen un cierto grado de relación.
La fisiopatología, ¿no? Intravascular o extravascular, sabemos que las intravascular mayormente son IgG y las extravascular son IgM. Las anemias hemolíticas autoinmunes por anticuerpos calientes, IgG, mayormente son idiopáticas, relacionadas a neoplasias linfoproliferativas, como lo hemos dicho anteriormente, enfermedades autoinmunes o procesos infecciosos como el VIH. Anticuerpos, anemia hemolítica autoinmune relacionada a anticuerpos fríos, puede ser idiopática, neoplasias relacionadas con neoplasias linfoproliferativas, infecciones como el micoplasma o el Epstein-Barr virus también están relacionados con los anticuerpos fríos. Y también puede haber anticuerpos bifásicos donde están o donde participan los anticuerpos calientes y fríos, ¿no? Una de las pruebas que se solicita para hacer la confirmación de anemia hemolítica autoinmune es el CUMS. Eso les voy a preguntar, chicos. Tenemos un CUMS, tenemos diferentes metodologías, la metodología en tubo, la metodología en fase sólida, la metodología en columna o en gel, ¿no? Y cada una tiene una especificidad, ¿no? Un nivel de especificidad. La más específica es la de gel o en columna, que puede detectar hasta 40 moléculas de IgG, ¿no? Sabemos que cuando hacemos una prueba de Kunz directa, es cuando ya el glóbulo rojo está sensibilizado. En cambio, cuando nosotros hacemos una prueba de Kunz indirecta, todavía aún no se produce la sensibilización. El mecanismo de hemólisis en la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes, ¿no? Básicamente hay una participación del complemento, ¿no? La porción FAB-FC de la IgG, ¿no? Hay alteraciones o pérdida de la membrana, puede producir una esferocitosis y al final el desencadenante final es la hemólisis. El mecanismo de anemia hemolítica y prueba de CUMS directa positiva inducida por fármacos, ¿no? Algunos fármacos también nos pueden producir alteraciones en el sistema inmunológico y producirnos una hemólisis, ¿no? El exceso de uso de cefalosporinas, cisplatino, tazobactam, penicilinas, cefalosporinas, eritromicinas, ¿no? Eso es lo que pueden generar alteraciones en el sistema inmunológico, ¿no? Sobre todo con una intervención de las inmunoglobulinas IgG, IgM, IgA, también el complemento, ¿no? También participa en la clínica, puede ir de leve a severo, ¿no? Puede haber una destrucción masiva. Algunos fármacos también están relacionados como lo hemos visto anteriormente, la alfa-metildopa, los AINES, la penicilina, puede producirnos una alteración en la membrana citoplasmática del glóbulo rojo, cambiar su estructura proteica y puede ser sensible a algunos anticuerpos y estos anticuerpos inducir la destrucción del glóbulo rojo. Por ejemplo, en la penicilina, la inmunoglobulina que interviene es la IgG, ¿no? En cambio, en algunas entidades patológicas o infecciosas, ¿no? O algunos otros medicamentos puede intervenir la IgM. Acá hay una anemia, se nota que no hay una distribución distante de glóbulos rojos, hay esquistocitos, fragmentos de glóbulos rojos. Esto nos dice que estamos frente a una hemólisis, ¿no? Mira aquí un esquistocito. Las anemias microangiopáticas, una de las anemias representativas es la púrpura trombocitopénica trombótica, es idiopática, está relacionada con enfermedades autoinmunes, algunas neoplasias del pulmón y de mama también están relacionadas con esta púrpura. El VIH, trasplante de médula ósea es uno de los tratamientos de elección y fármacos que podemos usar, la ticlopidina, ¿no? Dentro del síndrome urémico hemolítico, también es idiopática, está relacionada con algunas infecciones por el E. coli, sobre todo la especie o subespecie 0157. Fármacos también que pueden producir la microangiopatía hemolítica.
la mitomicina, la ciclosporina, la coagulación intravascular diseminada también, algunas con una etiología infecciosa y otras con una etiología neoplásica. Algunas diferencias entre uno y otro. El PTT, por ejemplo, la púrpura trombocitopénica trombótica y el síndrome urémico hemolítico, ¿no? Encontramos esquistocitos, es uno de los puntos cardinales en el diagnóstico. Hay trombocitopenia. El CUMS es negativo. Hay alteraciones hepáticas, no. Y el dímero D es normal. El síndrome de Evans, que es la suma de un PTI, que es la púrpura trombocitopénica idiopática, o una anemia hemolítica autoinmune o una neutropenia autoinmune, cualquiera la asociación de cada una de ellas, conforman el síndrome de Evans. Esquistocitos no encontramos, hay trombocitopenia y el CUMS es positivo, ¿no? Porque tenemos la anemia hemolítica autoinmune. Alteraciones hepáticas no hay y el dímero D es normal. El síndrome de HELP, ¿no? Que lo padecen las gestantes que son complicadas, que entran con un diagnóstico de eclampsia o preeclampsia y se complican en un síndrome de HELP. Vemos que sí hay esquistocitos, ¿no? Hay algunos ginecólogos que están acostumbrados a pedir, cuando sospechan de síndrome de HELP, piden esquistocitos, presencia de esquistocitos en lámina periférica. Hay trombocitopenia, el CUMS es negativo, alteraciones hepáticas sí hay porque están alterados. El síndrome de HELP justamente son siglas, ¿no? Son siglas que justamente una de las siglas es anemia, o una de las siglas es alteraciones hepáticas, justo el H. Por eso que en alteraciones hepáticas están alteradas la TGO y la TGP. Hay plaquetopenia, la P es de plaquetopenia. Y el dímero D son normales. El CID, la coagulación intravascular diseminada, no hay esquistocitos, hay trombocitopenia, el CUMS es negativo, no hay alteraciones hepáticas y miren, el dímero D sí está elevado. Y hepatopatías, los esquistocitos no están presentes, hay trombocitopenia, el CUMS es negativo, alteraciones hepáticas sí hay, y el dímero D puede ser normales o elevado. ¿Y cómo se ve una anemia hemolítica microangiopática? Miren, ¿no? Igual casi es similar que una anemia hemolítica, ¿no? Miren, esquistocitos, hay poiquilocitosis, hay anisocitosis con predominio de microcitosis, 2, 3 cruces. Hay hematíes nucleados, este de acá es un hematíe nucleado. También tenemos hemólisis por enfermedades de Carrión, que es la bartonelosis. En la lámina periférica encontramos esas inclusiones citoplasmáticas en el glóbulo rojo, que se denominan punteado basófilo. Ese es en estudio de lámina periférica. La malaria también nos puede producir hemólisis, ¿no? Hay destrucción masiva de glóbulos rojos producidos por Plasmodium falciparum y también por el Plasmodium vivax. Este es el fluxograma más o menos para hacer el diagnóstico de anemia hemolítica, ya sea inmune o no inmune, ¿no? Una buena historia clínica, el estudio de bilirrubinas, lactato, aptoglobina, ver si hay hemorragias y el estudio de la ferritina, ¿no? Con eso ya vemos si es una anemia hemolítica, el CUMS nos va a ayudar a saber si es inmune o no inmune y así llegamos hasta el final de lo que ya hemos estado repasando. ¿Cuál es el tratamiento? En todo problema autoinmune siempre los corticoides están de por medio en el tratamiento y sobre todo en la primera línea. La prednisona, si no hay mucha complicación, usamos prednisona, ¿no? A una dosis de 1 a 2 miligramos por kilogramo día, eso les voy a preguntar, chicos. Y si ya la anemia es de moderada a severa y necesita hospitalización, aplicaremos pulsos de metilprednisolona, ¿no? De 100 a 200 miligramos por día. Se puede usar hasta 3 o 4 días, depende de la respuesta del paciente.
En otros esquemas nos dicen que hasta 1 gramo podemos usar, ¿no? De metilprednisolona. La segunda línea, casi en la mayoría de enfermedades autoinmunes, utilizamos la esplenectomía, ¿no? Esto hay que evitar en niños menores de 6 años. Antes de hacer la esplenectomía hay que vacunarlos contra bacterias encapsuladas como el neumococo, Haemophilus influenza B, meningococo. Hay que revacunarlos después de 5 o 6 años, algunos dicen hasta 10 años. Hay que considerar la profilaxis con eritromicina o penicilina de por vida. Y hay que, son muy sensibles a infecciones complicadas. Algunos utilizan como segunda línea al rituximab, ¿no? Que es un anti-CD20. Controla o elimina la formación de linfocitos B y mayormente se usa en aquellos que no son candidatos a esplenectomía, ¿no? La dosis, 375 miligramos por metro cuadrado, se usa en forma semanal por 2 a 4 semanas, depende de la respuesta. También se puede usar drogas inmunosupresoras como la ciclofosfamida, ¿no? A una dosis de 50 miligramos por kilogramo día por 4 días. Esta tiene buena respuesta, ¿no? Pero hay riesgo de citopenias. La ciclosporina de 5 a 10 miligramos por kilogramo día, dividida en 2 dosis. El micofelonato, ¿no? De 500 miligramos a 2000 miligramos por día, ¿no? Yo he llegado a usar hasta 500 o 1000 miligramos y ha habido un control inmunológico. Entonces hay que elegir bien una segunda o tercera línea, ¿no? Si el paciente se vuelve crónico, tenemos que usar cualquiera de estas opciones, ¿no? La ciclofosfamida, azatioprina, rituximab o micofelonato, como lo hemos dicho, o la ciclosporina, ¿no? La ciclosporina también es una opción. Ver que el tratamiento, hacerle un seguimiento, si ya sea a través de la esplenectomía, la segunda dosis puede ser, la segunda línea puede ser, o la tercera línea puede ser rituximab, o al revés, rituximab, esplenectomía. Si hay refractariedad, va a usar inmunosupresores de por vida. Si es recurrente, podemos usar nuevamente una dosis de rituximab, ¿no? Y también al final, si el paciente no responde al tratamiento, aproximadamente el 30% de pacientes no responden al tratamiento y se vuelven crónicos. Y tienen que usar inmunosupresores de por vida, ¿no? Entonces, también podemos usar algunos tratamientos, sobre todo en anemia hemolítica autoinmune secundaria, ¿no? Que están asociados al LES, a lupus, algunos otros medicamentos, o a la leucemia linfática crónica, o asociados al linfoma no Hodgkin, asociado a infecciones, asociadas a algunas drogas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Suspender, ¿no? Y darle esteroides o corticoides. Tratamiento general, tratar la enfermedad de base, ¿no? Siempre. Hay algunas enfermedades autoinmunes que provienen o se generan por la presencia del Helicobacter pylori. Una vez combatiendo a esta entidad o a esta bacteria, podemos revertir el cuadro, ¿no? Eso es todo, chicos. Em, Edu, Edilberto, Edu está. Sí, presente, doctor. Hola, Edu. ¿Qué exámenes de laboratorio pido para determinar una anemia hemolítica autoinmune? Creo que te estás demorando mucho, Edu. Anótalo, Mayra, por favor. Ya. Ánica, Ya, doctor. Ánica Sí, doctor. González. Hola, Sí, doctor. Ánica. Dígame, doctor. Buenas ¿Me iba a noches, preguntar? Ánica. Buenas noches, Eh, doctor.
Espérame un ratito. ¿Cómo está la aptoglobina, Anika, en las anemias hemolíticas autoinmunes? Aumentada. Ay, Anika. Anótalo, Mayra. Está disminuido. Ya está. Es la única que está disminuido. Todos los demás están aumentados, ¿no? Jorge Moyuni. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Jorge. Dime. ¿Qué exámenes de laboratorio pido en una hemoglobinuria paroxística nocturna? La prueba de Ham, la prueba de sacarosa y citometría de flujo. ¿Tanto te has demorado para revisar tus diapositivas? Las respuestas son rápidas. Son rápidas las respuestas, por favor. ¿Sí, Jorge? Sí, doctor. No, si vas a revisar, o sea, la idea no es esa, ¿no? La idea es que yo les digo las preguntas y ustedes la anoten en un papelito y cuando yo hago la pregunta, entonces la contestan, pero en 2 segundos. Esa es la forma que yo considero que está bien. Michelle Mamani, la notas a Jorge también, Mayra. Ok, doctor. ¿Michelle? ¿Está Michelle? No sé si me escucha, todo. Internet está un poco fallando. ¿Me escucha? Sí te escucho, pero está muy alejado. Ya. Sí, Por esta doctor, vez te lo voy a pasar, Michelle, te voy a preguntar a la próxima, por favor, arregla tu internet, ¿ya? Harry. Doctor, buenas noches. Hola, Harry. Harry, dime, en la hemoglobinuria paroxística nocturna hay 2 antígenos que están comprometidos y que no los tienen los que padecen esta enfermedad. ¿Cuáles son? El CD55 y el CD59, doctor. Muy bien, Harry, gracias. Gracias, chicos, buenas noches. Nos vemos en una próxima clase. Buenas noches, doctor. Mayra, por favor, a ver si avanzamos una clase más esta semana. Me avisas. Sí, ¿ya? no hay ningún